Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a conocer más sobre la cronología, esa ciencia que es tan importante para la historia, y partiremos narrando algo acerca de Cronos, el dios del tiempo. Acompáñanos en este video y contágiate del conocimiento. Cuenta una versión de la mitología griega que en el principio del tiempo existía el caos, que era una mezcolanza de todos los elementos. El fuego, el aire, el viento y el agua estaban unidos sin ningún orden. Este caos dio origen a algunas deidades, entre ellas Gea, la tierra. A su vez, Gea dio origen a Urano, el cielo. Cada cierto tiempo, Gea y Urano se unían, es decir, el cielo y la tierra se juntaban. Engendraron así sus primeros hijos, conocidos como los gigantes, seres monstruosos de 100 brazos y 100 cabezas, también llamados hecatónquiros. Luego tuvieron otra descendencia, llamados los titanes, que eran seres muy grandes y muy fuertes. Pero Urano, temeroso que alguno de sus hijos le quitara el poder, apenas nacían, los devolvía al interior de su madre Gea, es decir, los confinaba muy dentro de la tierra. Gea, molesta por lo que hacía Urano con sus hijos, planea vengarse, y recurre a su hijo Cronos, que estaba en su interior, dentro de la tierra, para planear la forma de derrotar a Urano. Cronos, armado de una hoz, se enfrenta a su padre, y se produce una lucha titánica. La confrontación es terrible, y Cronos, utilizando su hoz, logra derrotar a su padre Urano. Tras vencer a Urano, Cronos libera a sus hermanos de las entrañas de la tierra, y luego se proclama el dios principal, y desde entonces fue representado portando una hoz o una guadaña. Más tarde, Cronos toma por esposa a la diosa Rea. Cronos, al igual que su padre, temía que se cumplieran las profecías que vaticinaban que uno de sus hijos iba a derrotarlo y quitarle el poder. Por supuesto que Cronos no iba a permitir eso. Por ello, cada vez que Rea tenía un hijo, Cronos tomaba la criatura y lo engullía entero. Terminaron en el estómago de Cronos. Rea, molesta e infeliz por esta situación, planeó una trampa para poder librar a su siguiente hijo de ser devorado por su padre. Cuando llegó el día del nacimiento de su sexto hijo, Rea observa que Cronos está dormitando, y apenas nace el pequeño, lo amamanta para darle el poder divino. Y cuando Cronos, medio dormido, le pide al niño para engullirlo, Rea le engaña entregándole una piedra envuelta en pañales. Cronos, sin darse cuenta, engulle la piedra pensando que era el niño. Rea llama al recién nacido Zeus, y para que Cronos no se diera cuenta de la existencia del pequeño, lo lleva a ser oculto en la isla de Creta, donde lo pone bajo protección de las musas, que eran 9 diosas y cada cual ejecutaba un arte. Calíope la poesía, Clío la historia, Erato la canción, Euterpe la música, Melpómene la tragedia, Polimnia los cantos, Talía la comedia, Terpsícore la danza y Urania la astronomía. Las musas distraían y enseñaban al niño, y con sus cantos y poemas evitaban que los llantos del bebé fueran oídos por Cronos. Rea sabía que no podía ir a amamantar al pequeño Zeus, por eso envió una cabra llamada Maltea, la que proporcionó leche para el niño. Pero una vez ya crecido el niño, jugando con la cabra, le rompió un cuerno. Y así pasó el tiempo y Zeus fue creciendo. Cuando fue adulto, quiso librar a su madre y a sus hermanos del poder de su padre Cronos. Y ayudado por su abuela Gea, planeó la forma de derrotarlo. Pero Zeus aún no tenía la fuerza suficiente para derrotar a su padre. Así que liberó a sus tíos del confinamiento al interior de la tierra. Los gigantes hecatónquiros y los titanes, todos en conjunto iniciaron una gran titanomaquia, es decir, una lucha de titanes. Cronos poseía una formidable fuerza, y durante la lucha iba matando a muchos titanes y gigantes. En pleno combate, Zeus logra arrebatar la hoz de su padre, y con los cortes que le hizo a Cronos, logró derrotarlo. Zeus, triunfador, toma nuevamente la hoz y le abre el tórax a su padre, liberando a sus 5 hermanos, los cuales fueron encumbrados como dioses máximos. Poseidón sería dios de las aguas, Hades, dios del mundo subterráneo, Hestia sería la diosa del hogar,
Demeter, diosa de los cultivos, y Hera sería la diosa del matrimonio y pareja de Zeus, quien a su vez se quedaría como dios del cielo y de los dioses. Para completar esta historia mitológica legada por los griegos, les brindaré algunos datos complementarios de esta muy bonita narración mitológica. ¿Recuerdas a la cabra que alimentó a Zeus? Se llamaba Maltea, y su cuerno roto se convirtió luego en el cuerno de la abundancia. Además, en gratitud porque lo alimentó siendo bebé, Zeus castasterizó a la cabra Maltea. Castasterizar significa convertirlo en estrella. La cabra fue llevada por Zeus al cielo, donde se creó la constelación Capricornio. Por su lado, las musas que criaron a Zeus fueron premiadas otorgándoseles el cuerno de la abundancia, y los titanes y gigantes sobrevivientes que ayudaron a Zeus luchando contra Cronos fueron liberados y se les permitió vivir en la tierra. Este relato mitológico se basa en la narración de Hesíodo, y seguro que oirás otras versiones, así que la que acabo de contar no es la única ni la versión final. Lo cierto es que la mitología no es una simple narración, sino también nos brinda enseñanzas a través de sus representaciones fantásticas. Por ejemplo, cuando nos cuenta que Cronos se comía a sus hijos, es una representación que nos recuerda que el tiempo, Cronos, se come a sus hijos, que son los años, los meses, los días, las horas, los minutos, los segundos. Por su parte, los romanos poseían una deidad también vinculada con el tiempo. Ese dios se llamaba Janus o Jano, que era un dios de dos rostros. Una de las caras observaba el pasado, mientras que la otra cara miraba el futuro. A Jano era consagrado el primer mes del año, porque miraba cómo se iba el año viejo al mismo tiempo que observaba el devenir del año nuevo. Y este dios Jano es tan importante que hoy todavía lo recordamos porque su nombre dio origen al mes de Janorius. Este se convirtió en Janeiro y Janero, y de allí derivó en inglés en January y en castellano en enero, que es el nombre del primer mes del año. De esta forma vemos cómo los pueblos de la antigüedad consideraban el tiempo como algo muy importante y trascendental, al punto de ser considerado un dios. Entonces, ¿qué es la cronología? Etimológicamente, la palabra cronología viene de las voces griegas cronos, que significa tiempo, y logos, que significa tratado. Hoy podemos conceptualizar la ciencia de la cronología como aquella que nos permite ubicar en el tiempo los hechos históricos, es decir, ordenarlos y relacionarlos. La cronología se mide en minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, etc. Así como también existen dos tipos de cronología: la cronología absoluta, que nos brinda una fecha exacta para los hechos, y la cronología relativa, cuando los hechos históricos se relacionan y se comparan. En este último caso, es muy común utilizar las frases como antes de, después de, contemporáneo a. La unidad más común que se utiliza para medir el tiempo es el año, y en base a los años se ha establecido una serie de equivalencias, siendo las más comunes: un quinquenio o lustro, que equivale a 5 años, una década o decenio, que equivale a 10 años, un siglo o centuria, que equivale a 100 años, y el milenio, que equivale a 1000 años. La era es una forma de medir el tiempo, tomando como referencia un hecho histórico. La mayor parte de culturas basadas en sus creencias tienen sus propias eras y sus calendarios respectivos. Los cristianos utilizamos la llamada era cristiana, que tiene como referencia el nacimiento de Cristo, y utilizamos el llamado calendario gregoriano, que establece que estamos en el año 2020. La era musulmana toma como referencia el año de la Égira, que recuerda la huida de Mahoma de la ciudad de la Meca en el año 622 después de Cristo, y según el calendario musulmán, ellos se encuentran actualmente en el año 1441. La era judía toma como referencia el año de la creación del mundo, que según ellos ocurrió el año 3760 a.C., y según su calendario, los judíos se encuentran actualmente en el año 5781. El calendario chino, por su parte, empezó su conteo en el año 2698 antes de la era cristiana, y según el calendario chino, actualmente se encuentran en el año 4717. Este calendario está estrechamente vinculado con su horóscopo, por lo que este año están celebrando el año de la rata.
Veamos el caso de la era cristiana, cuyo calendario hoy en día es el más aceptado a nivel mundial. Los cristianos tomamos como referencia el nacimiento de Cristo y utilizamos el llamado calendario gregoriano, y como equivalencia usamos el siglo, es decir, 100 años. De esta manera, todos los acontecimientos que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo deben señalar el año acompañado de las siglas AC, que quiere decir antes de Cristo. Por ejemplo, la invención de la escritura se produjo 3000 años AC. La cultura caral inició su desarrollo 3000 años AC, o la fundación de Roma, que se dio en el año 753 AC, es decir, antes de Cristo. Por otro lado, todos los acontecimientos que se produjeron después del nacimiento de Cristo deben señalar el año seguido de las siglas DC. Pero por una convención o acuerdo internacional se asume que aquel año que no tenga ninguna sigla a continuación corresponde a un año en la era después de Cristo. Por ejemplo, en 1492 se produjo la llegada de Colón a América. En 1821, San Martín proclama la independencia del Perú. Y en 1986 se produce el desastre de Chernóbil. Hemos manifestado también que los años de la era cristiana se agrupan en siglos o centurias. El siglo I, por ejemplo, corresponde del año 1 al año 99. El siglo II del año 100 al año 199 y así sucesivamente según el cuadro que tenemos a continuación, proyectándose hasta el siglo XX, que corresponde al año entre 1900 y 1999, y el siglo XXI, en el que vivimos, del año 2000 al año 2099. La cronología también nos permite organizar los hechos en base a grandes épocas o edades. En la siguiente línea del tiempo vamos a ver las edades y épocas del Perú y del mundo. Si tomamos como referencia el nacimiento de Cristo, que es el hecho referente de nuestra era, veremos los hechos principales de la humanidad. 3000 años antes de Cristo se inventa la escritura. En el 476 después de Cristo se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, con su capital Roma. En 1453 se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, cuya capital era la ciudad de Constantinopla. 1789, la Revolución Francesa. Estos acontecimientos marcaron las edades de la historia universal. La Edad Antigua, desde la invención de la escritura hasta la caída de Roma. La Edad Media, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. La Edad Moderna, desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Para el Perú, también se ha hecho una división de épocas en base a los grandes acontecimientos que se suscitaron en nuestra historia. En el año 3000 a.C. se da el surgimiento de la cultura caral. En 1430, el inicio de la expansión de los incas durante el gobierno de Pachacútec. En 1532, se produce la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo. En 1821, la proclamación de la independencia por don José de San Martín. Estos hechos marcaron las etapas de nuestra historia del Perú, que según la división tradicional se divide en época pre-inca, desde el surgimiento de Caral hasta la expansión incaica; época inca, desde la expansión de los incas hasta la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo; la época virreinal, desde la llegada de los españoles hasta la proclamación de la independencia; y la época de la República, desde la proclamación de la independencia por San Martín hasta nuestros días. También existe otra división planteada por Pablo Macera, quien desde una perspectiva económica sostiene que la historia del Perú tiene 3 épocas: la época de la autonomía, que corresponde al desarrollo de los pueblos andino-peruanos sin influencia foránea; la época de la dependencia, que se caracteriza porque el Perú estuvo sometido a una dependencia económica de España; y la época de la República, cuando el Perú logra su independencia y se involucra en el mercado económico mundial. Bien, de esta manera el día de hoy hemos conocido más sobre la cronología. Y como sé que tu curiosidad no tiene límites, te invito a investigar sobre 2 interrogantes. ¿Existió el año 0 en nuestro calendario cristiano? ¿Sabías que hubieron 10 días que se borraron y nunca existieron en nuestro calendario? Investiga y espero tus comentarios.
Hemos llegado al final del video y aprovechamos para enviar un saludo a Marcelo Chacón, uno de nuestros principales seguidores. Si te agradó este video, te invito a dejar un like y compártelo. Recuerda que la vacuna contra la ignorancia es el conocimiento y un espíritu curioso y crítico. Soy Kaenkari y nos vemos en el siguiente video. Chao.